Bueno, otro repaso de área. eh, otro repaso de área es en la función asume dos valores, ¿no? Uno positivo, uno negativo sobre un intervalo a y b. Entonces la integral definida sería la integral de a hasta b de una función de delta x por delta x. Entonces esto nos representa que el área bajo la gráfica de f es sobre el intervalo. Eh, el valor de la integral definida de a hasta b de la función por delta de x puede interpretarse como un área neta con signo entre la gráfica f y el eje x sobre el intervalo a y b. Entonces, entonces hay dos modalidades que investigan estos dos problemas, ¿no? Una que sería el área total y el área sobre la región. El área total habla sobre la región que está acotada por la gráfica de f sobre el eje x en un intervalo a hasta b. Y la del área de región está acotada entre dos gráficas sobre un intervalo a y b. Vamos a hablar del área total. Entonces, supongamos que una función y igual a f de x es continua sobre un intervalo a y b y que la función es menor a cero, o sea, es negativa, sobre un intervalo a, c y que la función también y que y es mayor o igual a cero, o sea, es positiva sobre c y b. Entonces el área total de la gráfica está acotada eh, en el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Para recordar que esta área se emplea el valor absoluto de la función y igual a valor absoluto de f de x. O sea que cada vez que tengamos una gráfica que esté por debajo del eje x, o sea que sea negativa, se usa la función valor absoluto para que suba. Entonces, sobre un intervalo a y b, entonces, como se muestra aquí en la imagen, prácticamente, si tenemos esta parte de acá abajo que está negativa prácticamente porque está sobre el eje x, entonces se usa el valor de absoluto y se toma el valor positivo de la gráfica, o sea, se sube. Tal como lo expresa aquí, el valor absoluto de f de x tira dos valores, un valor negativo para a f de x menor a 0 y un valor positivo para f de x mayor o igual a 0. Bueno, prácticamente el área total es la función área total igual a, a integral definida de a hasta b de valor absoluto de f por delta de x. Ok, y el área acotada por dos gráficas, bueno, en el análisis anterior es un caso especial del problema más general encontrada, que es el área de la región acotada entre la gráfica de dos funciones f y g. Entonces, esto quiere decir que tengamos dos gráficas, ¿no? Dos gráficas y igual a f de x y y igual a g de x. O sea, y aquí hallemos esta área que sería el área de a, de entre a hasta b, de estas dos gráficas, de entre estas dos gráficas. Entonces, entonces el área bajo la gráfica continua no negativa sobre el intervalo a y b puede interpretarse como el área de la región. Para interpretar esto tomamos varios pedacitos de la gráfica, de las gráficas, que serían rectángulos, ¿no? Y a cada rectángulo lo llamamos eh, delta de x, ¿no? De x, cada rectángulo. Para hallar la área de toda esta, para hallar la área que hay entre estas dos gráficas. Entonces después realizamos la suma de todas estas rectángulos para hallar su área, como lo podemos ver aquí. Bueno,
Seguimos con construcción de una integral. Bueno, supongamos que y es igual a f de x y que y también es igual a g de x y que son continuas sobre un intervalo a y b, y que f de x es mayor o igual a g de x para toda la x en el intervalo. O sea, sea P una partición del intervalo a, b en cualquier tipo de intervalos. Si escogemos un punto muestra que es delta sub k, x sub k, en cada subintervalo es posible construir una cantidad n de rectángulos correspondientes que tenga el área. Eso significa que área, prácticamente delta a área, sea igual a f de nuestro punto de muestra menos g de nuestro punto de muestra por la suma de todos los rectángulos que vimos anteriormente. Como lo representamos aquí, también se podría usar la sumatoria de Riemann para realizar este análisis. Aquí lo sugiere, lo cual a la vez sugiere que el área es igual al límite cuando P tiende a 0 de la sumatoria de la función de las funciones por muestra menos la función g de la muestra por todas las x. Bueno, el área acotada por dos gráficas está definida por esta función, ¿no? Área igual a integral de a hasta b de valor absoluto de f de x menos g de x por el de x. Bueno, iniciamos con los ejercicios del capítulo 6.2, que nos dice: encuentra el área a total acotada por la gráfica de la función dada y el eje de x en el intervalo dado. Iniciamos con el primero, que dice y igual a x cuadrado menos 1 en el intervalo menos 1, 1. Entonces tenemos la función y el intervalo. Usando la teoría que nos dice que el área total es el intervalo, la integral definida entre el intervalo de la función, que sería x cuadrado menos 1 por el delta x. Bueno, integramos aquí y esto nos daría, usando las leyes de las integrales, que nos daría, esto nos daría un tercio de x menos x. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo evaluamos en este intervalo, ¿no? Esta es el área y la evaluamos en este intervalo. Prácticamente sustituimos, que quedaría, y aquí quedaría 1 menos 3 menos 1, y como dice la teoría, restamos la misma función por la otra, por el otro intervalo. Sustituimos los intervalos y los restamos prácticamente. Esto quedaría que el área es igual a un tercio menos 1. Simplificamos un poco, quitamos paréntesis y ahora sí resolvemos. Se me cortó el video, perdón. Quedaría que el área total, bueno, suma de multiplicación de fracciones menos 2 sobre 3. Otra vez multiplicación de fracciones. 2 sobre 3. Nos dio que el área total sería menos
menos 4 tercios. Ahora veremos si esto está bien. Como podemos observar en la solución de los ejercicios, aparece que la primera es 4 sobre 3. 4 tercios prácticamente, o sea que está buena. Bueno, seguimos con los ejercicios impares y este sería el 3, ¿no? El 3 dice y igual a x cúbica en el intervalo menos 3, 0. Entonces sería igual a y igual a x cúbica en el intervalo menos 3, 0. Entonces recordamos que en la teoría el área total es el valor absoluto, o sea, no puede ser pues negativo, ¿no? No puede haber un área negativa de la función en ese intervalo. Entonces la integral definida del área sería tipo área igual a integral menos 3 desde menos 3 hasta 0 de valor absoluto de 3x de 3 cúbica de x al cuadrado de x cúbica, perdón, por dx. Espérate un momentico. Ay. Por dx. Entonces ya sabemos que el valor absoluto da dos valores, uno negativo y uno positivo. Entonces tomamos el positivo, quedaría integral de 3x por dx, ¿no? Por dx. Y ya evaluando esta integral nos daría que el área es un cuarto por x a la cuarto evaluada desde menos 3 hasta 0. Entonces evaluamos y nos daría que 1 sobre 4 de 0 de 0 a la 4 menos un cuarto de menos 3 a la 4. Eso nos daría todo número multiplicado por 0 a 0. Entonces quedaría menos, sería más. Aquí sería esto daría 81 sobre 4, ya quedaría 81. Entonces daría que el área total sería 81 sobre 4. El área total de esta función en el intervalo, en este intervalo. Y ahora verificaremos en las respuestas, en la solución al final del libro. Bueno, como podemos observar en la solución, la número 3 sí dio 81 sobre 4 como nos dio a nosotros. Entonces eso significa que el área total, si es 81 sobre 4, estaría buena. Bueno, seguimos resolviendo los ejercicios y impares, que sería el número 5, el siguiente, que dice y igual a x cuadrada menos 3x en el intervalo de 0 a 3. Bueno, entonces aquí usamos la teoría de nuevo, que nos dice que el área total es la integral definida del intervalo de 0 a 3 de la función, que sería x cuadrado menos 3x por el de x. Y bueno, al realizar esta integral nos quedaría que la integral, que el área total es igual a un tercio, por x cúbica menos 3 medios por x cuadrada evaluado en el intervalo de 0 a 3. Entonces
Eh, entonces, ya evaluamos, evaluamos la integral en, la, en lo que nos dio, que esto quedaría un tercio de, aquí evaluamos en 3, evaluamos en 3 menos lo mismo pero evaluado en 0. Bueno, todo número multiplicado por 0 es 0, entonces esto quedaría a de, esto daría aquí 9, esto daría 9 menos, esto aquí daría, se quedaría 27 sobre 2, pues menos 0, menos 0. Esta es la otra. Bueno, entonces menos 0 por menos 0 por menos 0 menos 0 das 0. Pues realizamos esta multiplicación de fracciones y nos daría aquí bueno, reescribimos el 9 como 18 sobre 2 para que estas dos queden con el mismo denominador. Entonces ya ahora sí realizamos la operación, que esto nos daría pues menos 9 sobre 2. Entonces esta sería el área total. Ahorita vamos a ver si es cierto, viendo la solución de el libro. Como podemos observar, la 5 dio 9 sobre 2, que eso fue justo lo que nos dio a nosotros, que esta sería el área total acotada entre el intervalo. Entonces esto está buena. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio impar, que sería el 7, que sería y igual a x cúbica menos 6 en el intervalo menos 1, 1. Entonces, eso nos daría que en el intervalo menos 1,1, usando la teoría, tenemos que el área total acotada es igual a el área total acotada es igual a la integral de las de los intervalos, a la integral definida entre los intervalos de la función, que sería menos, x cúbica menos 6x por el de x. Entonces esto nos daría, bueno, aquí ya tendríamos que resolver esta integral, que sería usando las leyes de las integrales, que ya sabemos. Sería usando las leyes de las integrales. Bueno, usando las leyes de las integrales tendríamos que este sería un cuarto x a la 4 menos 3 dividido 3 sería 2x al cuadrado, evaluada entre los límites menos 1 y entre menos 1 y 1. Que bueno, ahora evaluamos esto, que nos daría, lo evaluamos en 1 a la cuarta,
1 elevado a la 4 menos 3 menos 1 al cuadrado menos otra vez la función, pero ahora con el otro intervalo, como lo dice la teoría. Esto daría que el área total es, bueno, resolviendo esto aquí, eso nos quedaría 1, pues 1 por 1, pues todo número por 1 sería lo mismo, sería 1/4 menos 3, 1 al cuadrado 1, 3 por 1 3, 3 por 1 3, quedaría 3, sería 1, menos lo del otro intervalo, que sería lo mismo prácticamente, 1, pero aquí aún más porque menos por menos más 3. Entonces aquí usamos multiplicación, digo, aquí realizamos la operación de fracciones, la resta de fracciones, y esto daría 11 sobre 4 está menos 11 sobre 4 que es la otra. Ahora realizamos también esta ecuación, crea menos por menos más, y eso 11 por 11 más 11 sería 22, y denominadores iguales se quedan iguales. Entonces nos dio que el área total acotada entre estos intervalos de esta función sería 22 sobre 4. Ahora veremos si esto está bien en los ejercicios, en la respuesta de los ejercicios. Bueno, como podemos observar, sí quedó bien, solo que nosotros pues ellos la factorizaron otro poquito y nosotros la dejamos así, pero daría el mismo resultado, ya que la mitad de 22 sería 11 sobre 4 sobre 2, la mitad de 2, 4, la mitad de 4, 2, perdón. Entonces esto daría que el área es 11 sobre 2, así como está aquí, que el área sería 11 sobre 2 en la 7. Bueno, continuamos con los ejercicios con la siguiente impar, que sería la 9, que dice y igual a x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 en el intervalo 0,3. Entonces esto haría, bueno, aquí lo que hacemos es tenemos la función y tenemos los intervalos, necesitamos el área. Entonces hacemos la integral desde 0 hasta 3 de la función x menos 1, x menos 2 por x menos 3 por dx. Eso haría que el área es igual que el área es igual a aquí resolvemos la integral prácticamente. Aquí quedaría esto es 1/4 por x menos 1 sobre 4 menos 2/3 por x menos 2 a la 3 menos 1/4
por x menos 3 a la 4. Evaluado en 0 y 3. Recuerde, como dice la teoría. Entonces ahora sí sustituimos por los intervalos en x. Y eso quedaría que el área sería igual a 1/4 por 3 menos 1 sobre 4 menos 2 por 3 menos 2 sobre 3 menos 1/4 por 3 menos 3 sobre 4 menos por el otro intervalo que sería 0, quedaría 1/4 sobre 0 menos 1 a la 4 menos 2/3 por 0 menos 2 a la 3 menos, pues seguir aquí, menos 1 sobre 4 por 0 menos 3 a la 4. Bueno, simplificando esto, nos quedaría que área es igual 1/4 de 2 a la 4 menos 2/3 de 1 a la 3 menos 1/4 de 0 a la 4 menos, eso haría aquí daría un cuarto, porque todo número multiplicado quedaría un cuarto por menos 1 a la 4. Aquí quedaría 2/3 de menos 2 a la 3 menos 1/4 de menos 3 a la 4. Eso haría que el área es igual a, bueno, 6.3 volúmenes sólidos, método de rebanadas. Bueno, el método de rebanadas es realmente muy sencillo, porque dice que se usa un cilindro un cilindro circular recto, que es decir, la conocida forma de una lata de aluminio, pero sin embargo el cilindro recto no necesita ser circular. Por geometría, un cilindro recto se define como un sólido acotado por dos regiones planas congruentes. O sea, un cilindro no necesariamente tiene que ser circular, pueden ser cilindros cuadrados, por así decirlo, como lo vemos aquí en la imagen. Pero lo más importante es su volumen, ¿no? Como ya sabemos, el volumen es igual a la base por la altura. El volumen de toda figura es la base por la altura. Entonces aquí podemos ver que el volumen de este sería como la base por la altura, la base por la altura, la base por la altura. Entonces el método de rebanadas, ¿qué dice el método de rebanadas? El método de las rebanadas propone que el volumen de un sólido, o sea el volumen de estos sólidos, acotado en dos planos perpendiculares en el eje X, en X igual a A y X igual a B, suponga que conoce una función continua, ¿no? Supongamos que conocemos una función continua a de x, que proporciona una área de una región sección transversal que se forma al rebanar el sólido por un plano perpendicular en el eje X. En otras palabras, una rebanada es la intersección de un sólido en un plano. Por ejemplo, A menor a x1, x2 menor a x sub 1 menor a b.
Entonces esto quiere decir que las áreas de las secciones transversales mostradas en esta figura, como podemos observar aquí, que tenemos, tenemos puntos perpendiculares al eje que cortan nuestra figura. Con esto en la mente, supongamos que una rebanada del sólido de un corte delgado por planos paralelos, por planos paralelos es el grosor o el ancho de una rebanada, o sea que es todas las x sub k. Bueno, también tenemos la construcción de una integral. La construcción de una integral respecto al método de las rebanadas sería usando la sumatoria usando la sumatoria. Podemos usar la sumatoria para la sumatoria de Riemann para realizar esta suma de volúmenes, y lo podemos expresar así, ¿no? La sumatoria de los volúmenes, volumen sub k es igual a la sumatoria del volumen por el área de la x muestral sub k por todas las x sub k. O sea, el volumen en rebanadas está definida en volumen igual a la integral de a hasta b de una función continua de área por el de x. Bueno, el método del disco. El método del disco es otro método que también en el que también hallamos el volumen de un sólido, que puede encontrarse mediante una integral definida siempre que se conoce una función ax que proporciona el área de la sección transversal formada al hacer pasar un plano por un sólido de forma perpendicular al eje. Esto quiere decir que en el caso de encontrar un volumen de un sólido revolucionario, siempre es posible encontrar el AX, o sea, el eje en cuestión, el eje de la revolución. Entonces volvemos a rebanar el sólido por medio de los planos paralelos perpendiculares del eje de la revolución. El volumen de las rebanadas resultantes del sólido pueden aproximarse por cilindros circulares rectos, que son discos, o a las arandelas a continuación, y pues bueno, así como lo vemos aquí. El eje de revolución se asemeja a un disco, o bueno, a una arandela, si tomamos parte de él claramente. Y bueno, construimos la integral a partir del método de discos, o sea, sea R la función acotada, una gráfica de la función continua no negativa y igual a f de x, el eje de x y las rectas verticales de x igual a A y x igual a B, como lo muestra en la figura. Si esta región se hace girar alrededor del eje x, encontramos el volumen B del sólido de revolución resultante. Quiere decir que, como podemos observar esta figura, si tenemos una gráfica entre un intervalo positivo y lo hacemos rodar, esto sería, obtendríamos como si la revolución resultante de un sólido. ¿Cómo lo podemos observar? Acá arriba. Aquí arriba. Entonces, sea P una partición de A, B, sea un X muestral sub K, cualquier número de quésimo subintervalo de las X muestrales que a medida de un elemento rectangular de un ancho de la suma de todos los X sub K y la altura de la función que gira en alrededor del eje, genera un disco sólido transversal. Bueno, y esto lo determinamos a partir de estas funciones. Mira, volumen es igual
a la integral definida de a hasta b de pi por la función al cuadrado por el de x. O también usando el método de Riemann, que sugiere que el volumen es igual al límite cuando p tiende a 0 de la sumatoria de pi de la función de la x muestral sub k al cuadrado de todas las x sub k. Bueno, el método de la arandela. El método de la arandela es otro método que dice que una región acotada entre gráficas de las funciones continuas y igual a f de x y y igual a g de x, y las rectas x igual a y x igual a b se hacen girar alrededor de un eje x, entonces hace una rebanada perpendicular al eje x del sólido de revolución en una x muestral sub k, que sería circular o un anillo anular, por ejemplo, como podemos ver acá. Sería prácticamente como un anillo, sí, como un anillo, una arandela, no sé. Bueno, y para hallar el área de esto sería el área del círculo menos el área del orificio, que esta sería dando que podemos hallar el área y el volumen, que el volumen sería igual al área por, por por todas las x sub k, sería igual a pi menos la función muestral al cuadrado menos la otra función muestral al cuadrado por la sumatoria de x sub k, que esto en términos de integral sería volumen igual a integral de a hasta b, de a b, de pi por la función, por la primera función al cuadrado menos el área del orificio al cuadrado por el de x. O sea, está el área del círculo y esta sería el área del orificio, que serían prácticamente dos funciones diferentes. Como podemos ver en este ejemplo, miren, si hacemos girar una función en un eje, y tomamos un intervalo, el intervalo formaría una arandela o un anillo, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, voy a empezar con los ejercicios del capítulo 6.3 y dice en el problema 1 y 2: usa el método de las rebanadas para encontrar el volumen del sólido si se proporcionan sucesiones transversales perpendiculares a un diámetro de la base circular. Supongo que el radio de la base es 4. Bueno, la primera dice, nos dan este dibujo y nos dicen que las secciones transversales son triángulos equiláteros. Entonces, si sabemos que para encontrar el volumen de un sólido usando el método de las secciones transversales, pues primero se necesita entender cómo se ven las secciones transversales, que en este caso se menciona que son triángulos equiláteros y que tienen un radio de base 4, o sea, un R igual a 4. No, entonces, como nos dicen que es un triángulo equilátero con todos sus lados de igual longitud, eso significa que tiene una media de 60 grados. Bueno, y para encontrar el área de un triángulo equilátero se usa la forma de área de un triángulo, que sería igual a S al cuadrado sobre 4, donde S es la longitud del triángulo. Pues en este caso la longitud del triángulo es igual a 4 porque es el radio de la base. Entonces reemplazamos esto y esto nos daría 4 sobre 2 de x 1 sobre 4, que esto nos daría, esto sería igual a 4 tercios prácticamente, porque se cancela uno con esto,
Bueno, entonces el volumen de un sólido se obtiene en el área de las secciones transversales a lo largo de la altura del sólido. Entonces, si el sólido si el sólido es el doble del radio de la base, o sea es 8, entonces se usa la integral de volumen que vimos en la parte de la teoría, que sería la integral definida desde 0 hasta 8 del triángulo, del área del triángulo por la altura. Entonces quedaría que la B, volumen de la integral definida de 0 a 8 de lo que nos dio el área del triángulo, que sería 4 por la altura. Y bueno, resolviendo esta integral quedaría que el volumen es igual, estas dos son constantes, entonces esto se saca prácticamente, estas dos constantes se sacan, dH y 4x por ahora sí evaluamos en el intervalo, quedaría, bueno, que esto a la hora de evaluar sería el volumen, sería igual evaluamos en los intervalos y pues lo restamos en el otro intervalo. Esto sería realizamos esta operación, que esto nos daría 32. Bueno, entonces sería el volumen, quedaría este sería el volumen del área transversal del triángulo equilátero que nos dio el ejemplo. Ahora vamos a revisar en las soluciones de los ejemplos si está bien. Como podemos observar, el ejercicio 1, la solución del ejercicio 1 nos quedó bien, que sería que el volumen es 256 por la raíz de 3 sobre 3. Y nos dio exactamente eso. Bueno, seguimos con los ejercicios impares y este sería el 3, ¿no? El 3 dice y igual a x cúbica en el intervalo menos 3, 0. Entonces sería igual a y igual a x cúbica en el intervalo menos 3, 0. Entonces recordamos que en la teoría el área total es el valor absoluto, o sea, no puede ser pues negativo, no puede haber un área negativa de la función en ese intervalo. Entonces la integral definida del área sería tipo área igual a integral menos 3 desde menos 3 hasta 0 de valor absoluto de 3x de 3 cúbica de x al cuadrado, de x cúbica, perdón, por dx, matemático. Por dx. Entonces, ya sabemos que el valor absoluto da dos valores, uno negativo y uno positivo, entonces tomamos el positivo. Quedaría integral de 3x por dx, ¿no? Por dx. Y ya evaluando esta integral
nos daría que el área es un cuarto por x a la cuarto evaluada desde menos 3 hasta 0. Entonces evaluamos y nos daría que 1 sobre 4 de 0, de 0 a la 4 menos un cuarto de menos 3 a la 4. Eso nos daría todo número multiplicado por 0 a 0. Entonces quedaría menos, sería más. Aquí sería, esto daría 81 sobre 4, ya quedaría 81, entonces daría que el área total sería 81 sobre 4. El área total de esta función en el intervalo, en este intervalo. Y ahora verificaremos en las respuestas, en la solución al final del libro. Bueno, como podemos observar en la solución, la número 3 sí dio 81 sobre 4 como nos dio a nosotros. Entonces, eso significa que el área total, si es 81 sobre 4, estaría buena. Bueno, seguimos resolviendo los ejercicios impares, que sería el número 5, el siguiente, que dice y igual a x cuadrada menos 3x en el intervalo de 0 a 3. Bueno, entonces aquí usamos la teoría de nuevo, que nos dice que el área total es la integral definida del intervalo de 0 a 3 de la función, que sería x cuadrado menos 3x por el de x. Y bueno, al realizar esta integral nos quedaría que la integral, que el área total es igual a un tercio por x cúbica menos 3 medios por x cuadrada evaluado en el intervalo de 0 a 3. Entonces ya evaluamos la integral en lo que nos dio, que esto quedaría un tercio de, aquí evaluamos en 3, menos lo mismo pero evaluado en 0. Bueno, todo número multiplicado por 0 es 0, entonces esto quedaría esto daría aquí 9, esto daría 9 menos, esto quedaría 27 sobre 2, pues menos 0, menos 0. Esta es la otra. Bueno, entonces menos 0 por menos 0 das un 0. Pues realizamos esta multiplicación de fracciones y nos daría aquí
bueno, reescribimos el 9 como 18 sobre 2 para que estas dos queden con el mismo denominador. Entonces ya ahora sí realizamos la operación, que esto nos daría pues menos 9 sobre 2. Entonces esta sería el área total. Ahorita vamos a ver si es cierto, viendo la solución de el libro. Como podemos observar, la 5 dio 9 sobre 2, que eso fue justo lo que nos dio a nosotros, que esa sería el área total acotada entre el intervalo. Entonces esto está buena. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio impar, que sería el 7, que sería y igual a x cúbica menos 6 en el intervalo menos 1, 1. Entonces eso nos daría que en el intervalo menos 1,1, usando la teoría, tenemos que el área total acotada es igual a el área total acotada es igual a la integral de las de los intervalos, a la integral definida entre los intervalos de la función, que sería menos, x cúbica menos 6x por el de x. Entonces esto nos daría, bueno, aquí ya tendríamos que resolver esta integral, que sería usando las leyes de las integrales, que ya sabemos. Sería usando las leyes de las integrales. Bueno, usando las leyes de las integrales tendríamos que este sería un cuarto x a la 4 menos 3 dividido 3 sería 2x al cuadrado, evaluada entre los límites menos 1 y entre menos 1 y 1. Que bueno, ahora evaluamos esto, que nos daría, lo evaluamos en 1 a la cuarta, 1 elevado a la 4 menos 3 menos 1 al cuadrado menos otra vez la función, pero ahora con el otro intervalo, como lo dice la teoría. Esto daría que el área total es, bueno, resolviendo esto aquí, eso nos quedaría 1, pues 1 por 1, pues todo número por 1 sería lo mismo, sería un cuarto menos 3, 1 al cuadrado 1, 3 por 1 3, 3 por 1 3, quedaría 3, sería 1, menos lo del otro intervalo, que sería lo mismo prácticamente, 1, pero aquí un más, porque menos por menos más 3. Entonces aquí usamos multiplicación, aquí realizamos la operación de fracciones, la resta de fracciones, y esto daría 11 sobre 4 esta menos 11 sobre 4 que es la otra. Ahora realizamos también esta ecuación, crea menos por menos más, y pues 11 por
11 más 11 sería 22. Y denominadores iguales se quedan iguales. Entonces nos dio que el área total acotada entre estos intervalos de esta función sería 22 sobre 4. Ahora veremos si esto está bien en los ejercicios, en la respuesta de los ejercicios. Bueno, como podemos observar, sí quedó bien, solo que nosotros, pues ellos la factorizaron otro poquito y nosotros la dejamos así, pero daría el mismo resultado, ya que la mitad de 22 sería 11 sobre 4 sobre 2. La mitad de 2, 4. La mitad de 4, 2, perdón. Entonces esto daría que el área es 11 sobre 2, así como está aquí. Que el área sería 11 sobre 2 en la 7. Bueno, continuamos con los ejercicios con la siguiente impar, que sería la 9, que dice y igual a x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 en el intervalo 0,3. Entonces, esto haría... Bueno, aquí lo que hacemos es... tenemos la función y tenemos los intervalos, necesitamos el área. Entonces, hacemos la integral desde 0 hasta 3. 0 hasta 3 de la función x menos 1, x menos 2 por x menos 3 por dx. Eso haría que el área es igual que el área es igual a aquí resolvemos la integral prácticamente. Aquí quedaría esto es un cuarto por x menos 1 sobre 4 menos 2 tercios por x menos 2 a la 3 menos un cuarto por x menos 3 a la 4, evaluado en 0 y 3. Recuerde, como dice la teoría. Entonces ahora sí sustituimos por los intervalos en x y eso quedaría que el área sería igual a un cuarto por 3 menos 1 sobre 4 menos 2 por 3 menos 2 sobre 3 menos un cuarto por 3 menos 3 sobre 4 menos por el otro intervalo, que sería 0, quedaría un cuarto sobre 0 menos 1 a la 4 menos 2 tercios por 0 menos 2 a la 3 menos, voy a seguir aquí, menos 1 sobre 4 por 0 menos 3 a la 4. Bueno, simplificando esto, nos quedaría que área es igual un cuarto de 2 a la 4 menos 2 tercios de 1 a la 3 menos un cuarto de 0
de 0 a la 4 menos, esto daría aquí daría un cuarto, porque todo número multiplicado quedaría un cuarto por menos 1 a la 4. Aquí quedaría 2 tercios de menos 2 a la 3 menos un cuarto de menos 3 a la 4. Eso haría que el área es igual a, bueno, ya